De este tema, Quetzal, podríamos hablar. Soy evasor. Horas. Soy evasor. Creo que ese es el concepto del podcast. Soy evasor. ¿Cómo matar 10 años? Soy evasor. Bienvenidos a un episodio más del podcast que suma. El día de hoy tenemos a un invitadazo. Exacto. Y a Pablo, porque como siempre. Pues sí, amigos, aquí estamos nuevamente en el podcast que suma y bueno, pues ahora con nuestro buen invitado que nos va a dar unos tips y algunos conceptos que le queremos preguntar porque tenemos muchas dudas, pero ahorita van a saber de qué vamos a hablar. Bueno, primero que nada, Quetzal, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Lo voy a leer, está muy largo y la verdad no tengo tan buena memoria. Eres licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, o sea, sí, la UP, ojalá nos paguen la mención. Sí. Además también eres licenciado en, me perdí, también tienes una maestría en Derecho y eres cabrón. Maestría para ejecutivos de la Claro, alta dirección. Estaba esperando a ver qué tan rápido agarrabas el asunto. No, ni leyendo. Ni leyendo. Sí, fíjate que esos datos me los sé. ¿Ah, sí? A ver, platícanos los datos mejor. Pues mira, no, la verdad es que yo soy Quetzal López, nada más de Fiat Legal. Okay. Y lo que hago, soy abogado por la Universidad Panamericana. Tengo una maestría también en Derecho por la Universidad Panamericana, en Derecho Fiscal. Tengo la licenciatura inconclusa en Contabilidad, porque Trunca en Contabilidad. La verdad es que cuando empecé a estudiar ya el tema del que me tocó, que el servicio social, esos rollos, dije, creo que no me toca aprender a tallar lápiz. Y fue cuando me asocié tuve un socio previo al que tengo actualmente. Y luego en 2017 entré al MEDEX, que es la maestría para ejecutivos de la alta dirección de empresas, el Instituto Panamericano Alta Dirección de Empresas, el IPADE, y tengo el MBA ahí con ellos, ¿no? Ya ves, güey, tú puedes presumirle que sí eres contador, güey. Sí, sí. ¿Por qué donde la ves este güey? No ejerzo, pero mi tema es la producción audiovisual. Y estás titulado. Maldita sea. No, entonces, bueno, ahí es una, pues, ¿cómo se llama? Esta parte que cuando estaba estudiando no sabía por dónde agarrarle. Y mis papás son contadores, mis tíos son contadores, pues dije, me fui de hocico ahí. Y la verdad es que le dio miedo salirse del rancho. Sí. ¿Cómo no? ¿Cuál dices tú? La aldea. Así es que el señor... ¿De dónde eres? De Tepic. De Tepic. No, nací en el DF, me crié en Mochis, pero también viví en La Paz, viví en Culiacán y ahora ya desde el 96 aquí. No, pues ya, ya soy tapón récord. Ya eres más aquí que de otro lado. Pero bueno, ¿por qué tenemos de invitado el día de Quetzal? Porque hay un tema muy cabrón entre los empresarios que es el SAT. Tú trabajaste en el SAT. Y por ahí ya investigando sabemos que trabajaste en el SAT de algunos años. Y queremos que nos cuente los secretos y cómo meternos ahí que no... no es cierto. Que no nos cobren. Que no nos cobren. No, pero realmente pues lo que nos pasa a los empresarios casi siempre es que nos da miedo el SAT, ¿no? Escuchamos SAT y es así como el terror y el tema del pagar los impuestos y que si la lana y que si saco y que si dejo y que si dejo el dinero me va a ir como en feria, todo este tema, bueno, pues es muy difícil. Pero antes me gustaría que Quetzal nos platicara un poquito de su historia. Digo, yo la conozco un poco, pero me gustaría que nos platicaras una vez más esta parte de tu historia, cómo empezaste, cómo llegaste al SAT, cómo trabajaste en el SAT y cómo llegaste a ser, pues literal, un servidor público, porque trabajas en el SAT. ¿Cómo terminas con tu propio despacho de manera súper rápida como para entrar un poco en contexto? Fíjate que es una historia chistosa. Mis papás son maestros, ya los dos fallecieron. Mi papá falleció en 95. Mi mamá falleció el año 2020 con el tema de COVID, fue de las primeras víctimas de COVID. Y ellos fueron maestros toda la vida, ¿no? Entonces, siempre fueron como maestros, son funcionarios públicos. O sea, tuvieron un tema y siempre trabajaron. Mi papá, previamente, antes de ser maestro, trabajó también en una secretaría que se llamaba la Secretaría de Pesca. Y cuando se fusionó, se quedó sin trabajo y entonces entró a trabajar de maestro. Y pues, como cuando eres hijo maestro, pues vives bien, pero vives así, solamente bien. La verdad es que tuve una vida humilde, con unos inicios humildes, pero nunca nos faltó que comer porque siempre había pues pan duro pero seguro, ¿no? Entonces, cuando mi papá fallece, yo estaba estudiando
allá les platicaba, en Mochis, llegué hasta la prepa, yo quería estudiar electrónica en comunicaciones, hice todo el tema para hacer electrónica, y justo unos meses antes, o por no decir unas semanas antes de que ya tenía como que decidir, ahora sí que inscribirme, ya había hecho exámenes de admisión, ya me habían admitido y todo, pues me dicen mis papás, ok, pues con lo que sacaste de beca para el TEC no te alcanza para que nosotros te mantengamos. Aquí en Guadalajara. No, en Monterrey, yo me quería ir a Monterrey. Y pues yo dije, qué bueno, porque yo no quiero ser ingeniero de electrónica. ¿Y qué quieres ser? Pues quiero ser abogado. Y la verdad es que fue una decisión bien difícil, lo entiendo a veces cuando los morros se quieren enfrentar a los papás y decirle. Y mi papá me dijo, qué bueno. Yo no te veía como ingeniero y estoy muy orgulloso que hayas decidido no aventarte el tema por mantener lo que decías. Pero fíjate cómo a veces uno por no hablar. Sí, uno es el y los papás de, güey, pues es tu decisión. Y mi papá me dijo, yo quería toda la vida, yo pensé que iba a ser abogado y yo te veía como abogado, pero pues yo nunca te influí. Le dije, ¿por qué nunca me dijiste? No. Bueno, como bonito. Era tu decisión y tú tomaste la decisión. Gracias a Dios me fue ahí. Sin embargo, mi papá me quedo sin encontrar escuela, me voy a estudiar a Culiacán porque no había ya ninguna escuela en Mochis donde me admitieran. Mi papá se enferma, le detectaron un tumor en la cabeza y yo me regresé a Mochis a cuidar a mis hermanos porque le iban a hacer un estudio. Ese estudio derivó que mi papá entró 3 meses en coma. Se fueron a la Ciudad de México porque no había en el IMSS en Mochis ni en ninguna institución pública donde le pudieran hacer el estudio siquiera. Entonces se fueron a la Ciudad de México a que le hicieran el estudio. Y pues entra en coma, se agacha de quitarse los zapatos para ingresarse al hospital, entra en coma y pues 3 meses después fallece. Entonces en ese proceso, con su fallecimiento, viene una pequeña, ¿cómo podemos decirlo? Un seguro de vida pequeño que tenían los maestros y entonces con eso pues me alcanzó para yo pagarme aquí la manutención estando en Guadalajara. Me acuerdo que en ese entonces eran 1,800 pesos lo que me tocaba de pensión para vivir, comer, pistear y hacer todo lo que sea. Oye, sí. Pero cuando eres estudiante es un chingo de cosas con aire, güey. Güey, o sea, sí, pero cuando yo llegué a la UP. Imagínate. Bueno, entonces, oye, vamos ya valió madre, güey. Yo me acuerdo que había una anécdota que platico mucho, es que en las primeras veces salimos al Italianis. Y con lo que me gasté en una cena, en una noche, era lo que tenía para vivir una semana, ¿no? Entonces era muy divertido. Estas veces que dices, tengo mucha semana al final del cheque, ¿no? Entonces, sí, fue muy divertido. Yo estudié, llegué aquí a la UP, pues tenía que mantener una beca, entonces sí. La verdad es que estudié muchísimo. Sí soy nerdito, o sea, siempre fui desde chiquito. Leí mucho, estudié mucho, me enfoqué mucho en crecer y la única materia que reprobé fue Derecho Fiscal. Y la verdad es que es bien chistoso porque me gustó, o sea, sí me gustó. Como por ahí en sexto semestre un maestro se aventó alguna cosa que era muy básica, pero estamos viendo impuesto sobre la renta y dijo, esta es una planeación fiscal. Y entonces dijo, ¿cómo podrías hacerle para que un empresario pague menos usando la ley? Y entonces les dijo, les doy un tip. Y eso, dije, wow, qué padre que puedas aprovechar la ley para usarlo y encontrarlo. Y como siempre me gustó el ajedrez, fue como un tema de empezar a pensar en estrategias. Cuando llego a Derecho Fiscal, le eché muchas ganas, te decía, y yo leí el libro del maestro en el primer mes, todo el libro. Entonces, cuando llego y le pregunto de un tema que no entendía, tenía muchas faltas de ortografía. El libro. Y el maestro me dice, ¿por qué tiene estas bolitas rojas? Son errores de ortografía, pero no se preocupe, pues no es culpa de usted, es del editor. Yo soy mi propio editor y yo, pues ya. Se mató. Imagínate que le decían el nazi, ¿no? Entonces no era por su carácter. ¿Cómo regarla al principio del semestre? ¿Cómo meter la pata? ¿Cómo hacer que te truenen en el primer semestre? La verdad es que me reprobó primer, segundo y tercer parcial. Al tercer parcial que me reprueba, yo voy a hablar con la dirección. El hijo del rector era mi mejor amigo. Y me dice, no, habla con ellos. Voy y me dicen, ¿sabes qué? Sí tienes razón, primer parcial no tenías 3, tenías 8. Segundo parcial tenías 95. Y tercer parcial tenías 75. Pero como no viniste a tiempo. Pero como no viniste en tiempo y forma,
te vamos a dejar el 75 nomás del tercer parcial y los otros 2, bye, adiós. 85, porque tenía que tener 80 para mantener ¿Y la beca? La beca se fue. El último año de la UP lo pagué gracias a mi mamá y a mis hermanos, que de lo que tenían ahorrado y lo que el papá le dejaba el seguro, la verdad es que ellos me apoyaron a pagarla una parte, y otra parte es que me metí a trabajar, o sea, empecé a trabajar. Yo después de eso dije, perjuré que nunca me iba a dedicar a lo fiscal, pero como en la vida todo me ha enseñado, cada vez que digo que no voy a hacer algo, Ahí va uno. Diosico. adiós, exactamente, ¿no? Entonces, Sí, ahí va. yo dije, no voy a dedicar a lo fiscal, entré a trabajar en un despacho, este despacho se fusiona con otro despacho en la Ciudad de México, y la jefa llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta, obviamente, por este maestro, cuando llego y presento el tema en la escuela, también lo corren a él. O sea, sí, cierto, este güey, pues estaba mal, pero lo que hiciste no estaba chido. O sea, porque lo reprobaste y yo les dije, pues lo reprobé porque le dije que estaban las bolitas haciendo, se molestó por esto. Entonces lo corren. Y además es una batalla de egos muy dura. Pero ¿no? claro, era el maestro y los demás que eran fiscal eran sus coordinadores o sus adjuntos y todo eso. Le pegaste a la cabeza. Sí, le pegué a la cabeza. Entonces yo dije, no, Entonces el siguiente año, todo lo que era fiscal me lo memoricé para que si me preguntaban me lo sabía del derecho y al Bueno, revés. te hizo un paro al final. Claro. O sea, uno nunca sabe por dónde sale el tema. Y entonces, no, nadie me pasa, no me pasa nada, pero entro a este despacho con un abogado que se llama Agustín Cuevas, y yo digo que él me enseñó a ser abogado porque trabajábamos de lunes a viernes de 8 a 8. Y los sábados íbamos a estudio. Entonces tenías que leer y exponer con ellos. La verdad es que se volvió un tema muy divertido. No suena nada divertido, ¿eh? Para él. Para mí sí, la verdad es que... Está chido porque aprendes. Claro. No suena nada divertido. Es que bueno, si te gusta, te gusta. Sí, claro. ¿No? Entonces... Acaba de decir, ñoño. Sí, era bien ñoño, claro. Sigo siendo. Entonces, señor. Me voy a este despacho, la jefa de aquel despacho en ese entonces me dice, pues aquí te va a tocar el fiscal conmigo. Y pues empiezo fiscal, empiezo de ahí, me vengo a una, ¿no? Sí, de ahí ya me vengo a una empresa aquí en Guadalajara, un cliente me dice, vente para acá, un cliente del despacho, me vengo a esta empresa aquí en Guadalajara. Y esta empresa tenía rollos con una estrategia fiscal mal hecha en los tiempos en los que el contador le decía no pagues el IVA y con eso, esa era la estrategia fiscal. Se jineteaba el IVA, le cae el SAT, les tumba. Nosotros hicimos varios procesos de defensas porque sí hubo forma de defenderlo. Me gustó mucho ese proceso de aprender a defender una empresa. Y me voy a trabajar con ellos y me dedicaba a litigar las multas del IMSS, del Infonavit, del SAT, de todos lados, porque tenían además plantas. El que teníamos sí. El señor no le fue tan mal. Ok, y luego de ahí, digo un día, renuncio, porque yo tenía una novia y como viajaba mucho, dije, la novia me va a mandar al chicle, porque ya me decía, oye, pues casi no te veo. Renuncio para quedarme con ella porque ya en ese entonces tenía 26 años y dije, pues... Me voy a casar con ella. En un futuro me voy a casar, estaba enamorado, regreso y me doy cuenta que tenía 6 meses poniéndome los cuernos. Entonces, sin novia y sin nada. Sin novia y sin trabajo. Exactamente. Y otra vez la vida le motiva, ¿ah? Y en eso, mi actual pareja me me dice, oye, pues yo estoy trabajando estoy buscando entrar al SAT, estaba desempleada. Y me dice, Has, pues acompáñame a un curso del SAT. Y entonces entramos 500 y iban eliminando en rondas. Y entramos 3 al final. Ella no. ¿De 500? De 500. Y entonces entramos al SAT 3. Sí, esos son procesos de selección muy divertidos también. Porque además, no, mucho. Pero para mí... ¿Cuánto tiempo pasó? Como alrededor de 4 meses. Pero ¿sabes qué? Lo más curioso es que como muchas de las cosas ya las he aprendido por el tema del trabajo, del maestro de las bolitas y lo mucho que le había echado ganas, no me fue tan complicado. La verdad es que venía de un trabajo, digamos, donde me había dedicado a pegarle al SAT. Okay. Entonces, cuando entro al SAT, era como ya mi chamba un poco. Yo fui de los más grandes que entramos, también eso tuvo que ver contra los aplicantes. Tenía experiencia. Entró al SAT, pero fue pues muy... Dices, todo el tiempo te pegué, eso es donde te duele. Sí, y fue muy divertido porque por primera vez en mi vida, creo que como profesional, vamos a decirlo así, tenía un horario fijo.
porque el SAT, yo estaba en atención al cliente, al contribuyente, y era a cierta hora te decían, párale, porque pues obviamente para evitar que hicieras dagas, ¿no? Con los servicios. Entonces... yo pensé que de buena onda, güey. Oye, espérame, salgo por primera vez, salí a las 6 de la tarde en mi vida. No, salí de la luz. Oye, en la UP salíamos a las 9 de la noche. O sea, entonces, de ahí me voy a trabajar con Agustín y de 8 a 8 y luego me voy al despacho de la Ciudad de México en Arrows Green y decían, oye, pues tenemos el horario de Dios sabe qué horas entras, Dios sabe qué horas salgas. Entonces era por primera vez llego, salgo a las 6 de la tarde y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, no tenía novia, vivía solo ya en ese entonces. Qué contrastante, ¿no? Y sí, se volvió un tema, esos primeros 3 años en el SAT fueron los más divertidos del mundo, o sea, borracheras, fiestas, servicio social en el DEPA, vivía en un DEPA, entonces era punto de reunión de borracheras casi 4 o 5 veces a la semana. Ahora sí, lo que no hiciste en la universidad. En la universidad. Lo que no hice en la universidad y lo que no hice en los primeros trabajos lo hice cuando trabajaba en el SAT. ¿Y qué pasa cuando sales del SAT? Salgo del SAT. Bueno, ¿cómo sales del SAT? Me casé ahí estando en el SAT y me embaracé ahí de mi primer hijo hace 15 años. Y justo en ese entonces mi ex suegra falleció. Pues estaba enferma de cáncer. Entonces empiezan unos temas muy complejos de gastos y de situaciones así. Yo voy al SAT y le digo, oye jefa, pues necesito que me des una carta porque estaba esto que dice el SAT de que, oye, los asimilados es pecado mortal, déjame te digo que no lo puedes hacer. Y si detectas uno, el SAT me pagó por asimilados todo el tiempo que estuve trabajando. Entonces yo le digo, oye, necesito una carta que me diga que pues soy empleado tuyo para que me den un crédito porque quería pagar parte de lo que del tema de mi suegra. Me dicen, no, porque no eres empleado. Le digo, a ver, tengo una cartita que dice que fui empleado del año. Tengo esta cartita que dice que tengo un nombramiento, tengo uniforme. O sea, si me voy te meto un gol, pero sabroso. O sea, no, pues no. Entonces dije yo, ok, estoy aquí por un tema de supuestas prestaciones, estoy aquí por un tema de desarrollo. Y cuando lo necesito. Y cuando lo necesito no me lo dan. Entonces me dice mi jefa, pero te tengo una buena noticia. Ok, te vamos a ofrecer una jefatura. Jefatura, un nombramiento mínimo. Ok. ¿Cuánto? A mí no me importa el título, dime cuánto. Sí, efectivamente. A mí no me gusta que me aplaudan así, me gusta que me aplaudan así. Entonces, dije, no, ¿sabes qué? No. Y un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Te ofrezco que te vengas a trabajar conmigo en sociedad. Te igualo lo que traes ganando el SAT y porcentaje sobre todos los puntos en lo que agarramos un ritmo. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Es que yo necesito pues el 50% más de lo que estoy ganando. En ese entonces ganaba como 10,000 pesos. O sea, tampoco era como que estaba pidiendo una cantidad muy alta. Y que traigo el tema de mi suegra, necesito mínimo 15,000. Me dice, está bien, te doy los 15 y nos vemos sobre los asuntos. Ya cállate y vente. Y empezamos a trabajar juntos. Y la verdad es que hubo muchas cosas en que no me gustaron, la forma en que él llevaba los asuntos, la forma en que se relacionaba con los clientes. No me gustó mucho y éramos muy amigos. Tuvimos una diferencia y se llevó lana además. O sea, se llevó lana además y no me dolió tanto el tema de la lana, porque no era mucho, sino el que era mi brother, era mi mejor amigo de la toda traición. La vida. Sí, la traición, ese sentimiento de que alguien a quien quieres, a quien consideras y por lana, dices. Tu hermano te jode por 3 pesos. ¿Qué necesidad hay? Sí. Si lo necesitabas, me lo hubieras pedido y te lo juro que hasta te doy más. Sí, seguramente, porque además él trae una vida difícil en lo personal y yo no le abro las puertas así fácilmente a la gente a mi casa. Y la Navidad anterior y el Año Nuevo anterior le dije, no, vente conmigo, pásalo con nosotros, en familia, con mis hijos, con mi esposa. Entonces, cuando hace ese acto fue como, ¿sabes qué? Ahí muere. Y la verdad es que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque a lo mejor nunca me hubiera independizado por lealtad, porque sí soy muy de lealtades. Entonces, una vez más, pasa lo que tiene que pasar para que tomes las decisiones que tienes que tomar. Me independizó y en 2009 empiezo por mi cuenta
Algunos clientes obviamente 2001. se quedaron conmigo. 2009. ¿No tienes tanto? No tengo tanto. 2009 empiezo por mi cuenta. Algunos clientes se quedan conmigo, otros clientes se van con él. Normal. La mayoría con él porque era como todo, era casi el despacho era suyo ya antes que yo me integrara. Pero algunos clientes que me dijeron, me gusta cómo trabajas, yo no estoy muy contento con la forma que él trabaja y no me gusta esto, me quedo contigo. Y esos 3, 4 asuntitos que me caían, que traía así como fijos, me ayudaron a mantenerme. O sea, me ayudaron a mantenerme en lo que agarré el ritmo, me juré a mí mismo que no iba a trabajar. Y entonces uno de mis primos, que creo que esta frase la digo constantemente, yo le digo, oye primo, pues, güey, tú eres de Tepito, güey. O sea, neta, ¿cómo le has hecho? Tenía toda la lana del mundo, vivía en una casa de Echeverría, o sea, del expresidente de la República, o sea, una casototototototota. Y era hijo también de maestros y de, o sea... Ahí viene el secreto, Sí, no. Y esta frase... Y esta frase... Yo ya la he escuchado varias veces porque está en mi capítulo y la dice mucho. Y sí es muy cierta. Es la frase que me ha hallado desde entonces. No hay crisis que resista 18 horas de trabajo continuos todos los días. Güey, por probabilidad. Sencillo. Por probabilidad. Yo le hablo, le digo, oye, primo, estoy bien así, estoy pasando este tema. Y él dice, ¿cómo lo hiciste? No hay crisis que resista 18 horas diarias de trabajo continuo. ¡Sas! Es real, güey. Nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar, nos pusimos a estudiar, nos pusimos a enfocarnos en lo que tenía que hacer. Me enfoqué mucho en el desarrollo personal, o sea, en el desarrollo personal. La verdad es que en algún momento yo tenía como, pues yo había estudiado en la UP, becado, ¿no? Y mi papá nos hacía leer desde morros y leía muchos libros, o sea, ahorita promedio leo 60 libros al año, lo que va ahorita el año llevo ya 20 libros y estoy leyendo los otros 3, 4. Tengo 3, 4 libros en el momento. Yo que no llego ni uno al año. Sí, pues es parte de la estadística, hermano, no te preocupes, sí. No te sientas Él está especial. leyendo por nosotros. Es correcto, y entonces, y en ese momento, alguien me dice, oye, desarrollo, yo todos estos libros así de desarrollo personal, decía que era lo peor que podía existir, yo leía mucha literatura. Pues una persona me dice, oye, y muy bien, ¿y cómo vas de tu persona? Entonces fue como un batazo, como un balde de agua fría, porque una vez más. Sí, dije, ok, creo que el ego no me deja nada, ¿no? Y como yo les digo, a mí no me gusta que me aplaudan así. Entonces dije, va, así apláudenme, así todo lo que quieras. Empiezo a leer todos los libros que tenían que ver con el desarrollo personal, en temas de desarrollo intelectual. Y empecé a leer libros enfocados a temas empresariales y libros obviamente de mi carrera. Y a partir de ahí, pues creo que el crecimiento ha sido pues exponencial. ¿Cómo es, amigo? Brevemente, en 47 minutos, güey, me aventé. Bien. Fueron bien, ¿eh? Vamos bien. De los más puntuales en la pregunta. Y la realidad es que es muy cierto. Digo, a mí esa frase de las 18 horas de trabajo, la verdad, también la primera vez que la escuché dije... Me acuerdo que salíamos de un restaurante, porque yo también traía un temita y como que de chamba y nos fuimos a comer con una rica copita de vino. Y me dijiste esa frase antes de irnos. Y fue así de... creo que fue como el madrazo de, güey, pues sí es cierto, güey. O sea, por probabilidad, no la puedes regar tantas ocasiones. La probabilidad de bateo tiene que salir alguna. Y cuando empiezas con el tema del despacho y te empieza a ir un poquito mejor, ¿cuáles son esos broncas a las que te vas enfrentando? Porque pues sí, ahorita lo platicaste bien chingón, güey, en 20 minutos y dijiste, no, sí, y falleció mi suegra y mi primera esposa y no tenía lana y esto, pero ¿cómo fuiste trabajando en esta parte y cómo fue la situación durante, pues personal, güey? Porque también llegó un punto en el que, pues güey, ahorita lo platicaste sin llorar, güey, pero en algunas ocasiones hasta las lágrimas han de... No, o sea, decir, güey, no, parte de lo que generó el fracaso de mi primer matrimonio fue que en este proceso de quiebre, pues era mi crisis personal, no era la crisis que ella vivía. Y ella venía de la muerte de su mamá, de su tía, su mamá era viuda ya, y vivía con su hermana. Y en este proceso de que se enferma, la hermana le decía, no, yo no voy a hacer, güey, yo sé cuando te mueras, porque tenían un cáncer muy agresivo. O sea, mi suegra en ese entonces, que en paz espante, murió de 40 kilos y medía unos 68. O sea, era una mujer
pues alta y estaba hecha huesitos cuando murió. Un cáncer muy agresivo que la fue consumiendo. Y su hermana decía, yo no sé cómo voy a hacerle. Entonces le da un infarto un mes antes de que se muera. Madres. Entonces, se fue una bola ahí de... Mi ex esposa así como que dice, oye, y yo me quedo sola, hija única, sin papá, sin mamá y ahora sin tía, me quedo sola. Y pues pasó muchos temas, ella tuvo una depresión muy dura y la verdad es que yo me enfoqué en apoyarla a ella y al negocio de la familia y sacar el tema hasta que un día me dijo, ya estoy bien, entrégame las riendas, aquí están las cuentas, aquí está todo, no he agarrado ni un solo peso para lo que no me toca a mí y ya, porque yo pues, aportaba. Pasa esta situación en la que yo me quedo sin como un flujo constante y ella me dice, pues si no traes dinero para vivir, pues ¿a qué vienes a la casa? No. Sí. Entonces fue un batazo, otro. Putazo. Pero en este Pues proceso... estaba ayudando, hija. Te estaba ayudando. En ese momento fue cuando le hablo a mi primo, justo, ¿no? O sea, le hablo a mi primo y le digo, oye, estoy pasando esta situación, estoy pasando este tema. Y pues me dice él, pues levántate, no te queda de otra, no te puedes poner a llorar y no hay crisis que resista 18 horas continuas de trabajo todos los días. Exacto. La verdad es que sí me puse a trabajar, sí fue un proceso difícil. No, pues es que, güey, ahorita lo platicaste así de Super Express, pero Sí. el Sí. tema emocional también es muy importante para los empresarios, para todas las personas que están al frente de un negocio, porque transmiten mucho de lo que son en los negocios. De hecho, hay negocios a los que llegas inmediatamente como que intuyes ciertas situaciones. El negocio es un reflejo de ti, siempre. O sea, lo complejo, lo simple, lo exitoso es un reflejo de lo que tú eres, porque es una extensión de ti mismo. O sea, que ya no, si lo ves como tema holístico, si lo ves como tema empresarial, incluso en el IPADE te dicen como ejecutas el negocio es como ejecutas tu vida. Lo que haces en el negocio es en la forma en la que llevas tu vida. Si tu negocio lleva un cierto éxito es porque tú tienes ciertas disciplinas constantes que te dan un éxito en el negocio. Y esto que dices, si tú trabajas 18 horas diarias, durante un periodo de tiempo está bien, pero también tienes que entender que el negocio no es todo en la vida. O sea, en una situación también. en la que estás soltero o en la que tus hijos están chicos y que tienes que sacarlos adelante, pues obviamente el negocio tiene que ver, a lo mejor te exige más. Te exige. Pero si ya tienes, pues tu esposa también requiere tiempo, tus hijos requieren tiempo, No. vienen las escuelas, vienen los festivales, Sí, también, personal. pero a veces En lo individual a veces también. a veces como para mi caso, por ejemplo, muchas veces el negocio es como mi hobby y también es como mi pasión y también es como lo que me gusta hacer. Entonces, Sí, sí, elegiste bien tu carrera. sí, claro. Porque también hay banda que definitivamente... Le sufre al trabajar, le sufre a Sí, hacer cosas. imagínate tú de contador, güey. No, hubiera sido una cosa. No, y aparte, la historia no es como la de él, pero yo llegué a la universidad y yo iba a estudiar, no sé, informática. Y me dijo, no se abrió la carrera, escoge otra y me aventé a contaduría, güey. O sea, fue más triste, Sí, güey. toda la familia. Chinga su madre, güey. Pues ahí, güey. Pero de ahí en más, hay mucha gente y al final terminé trabajando haciendo mi hobby, güey, que son los videos y haciendo radio. Y lo que también, como dices, yo no quiero ser locutor, soy locutor, cabrón. Entonces, esta parte, o sea, que yo había dicho, es que yo no voy a estudiar ciencias de la comunicación porque yo no voy a ser locutor. Y ahorita, el gobierno del estado de Nayarit, a través, valió madre. Este fue la voz oficial del gobierno de Nayarit, güey. Por eso le sale review. Por eso tiene el speech así, güey. Ah, no, Oye, para hacer la vida. ¿cuándo invirtieron este año, güey? Porque a veces trae el dato a todo lo que da, güey. Ah, sí, sí. Ahorita estamos con una gira de Oye, no me escuela. hablas del AMLO. No, luego platicamos el tema. Pero bueno, Oye, a ver, fíjate que el movimiento naranja... pero No, deja tú, hay unas diputadas, unas, no sé, presidentas municipales. pero bueno, bueno, eso, Pero a ver, ahora sí. y vamos a acelerar esto porque ahora tenemos un tema que es el tiempo. Porque nos han comentado la gente que la mucha gente que ve este podcast, los millones de escuchas y que los hacemos larguísimos. Entonces, hoy la tarea es intentar o hacer que no sea tan largo. Y entonces, ahora vamos a ser como más puntuales y queremos saber también de ti, pues, estas cosas y los puntos que llegábamos a preguntar al inicio, porque ya no los brincamos en el tema del SAT para los empresarios. Es que, fíjate, digo, yo quise que contaras toda esta previa para que supieran de dónde sale la respuesta tan puntual. O sea,
No es como que te la sacaste de la manga Claro. o que no estás en la profesión. O sea, es de que, Sí. güey, a esto te dedicas. ¿Qué pedo con los impuestos, güey? O sea, ¿qué pedo con esta situación de que los empresarios durante mucho tiempo le tenemos miedo al SAT y que realmente hay que tenerle miedo al IMSS? ¿Verdad, Pablo? Sí. Pero no al SAT. Pero, ¿cuáles son los Montona. primeros pasos que hay que dar cuando te estás acercando o estás abriendo un negocio? ¿Cuáles son los primeros pasos con el SAT? Yo te diría que le tienes que tener más miedo al SAT que al IMSS. O sea, incluso, y ahora voy a dar un comercial yo, pero tengo un video que grabo, @Fiat Legal, y ahí lo platico. O sea, el SAT es el principal recaudador de impuestos del país. Y yo lo pongo así como en un tema, si te vas a enfrentar, el SAT no lo vas a ver venir. El SAT es como un tigre de bengala. Cuando nunca lo oyes, no lo ves, siempre está solitario y el día que te cae, te arranca un brazo mínimo. Sí, o sea, el SAT es así. Pregúntale. El IMSS El IMSS. tal vez es como un schnauzer. O sea, ladra. Sí te puede hacer daño, sí te puede morder, sí te puede arrancar un pedazo de pierna, pero te no te, sueltan rápido. no te va a matar fácilmente. Entonces es muy difícil que te mate el IMSS. Porque el IMSS es inmediato. O sea, si tú no pagas el 17, el día ¿Así? 19, 20, te están cayendo con tu multa y así ya. Es que le pasó al señor. El SAT no. El SAT te dice, Déjalo. te manda un requerimiento, Presenta te manda tu una declaración. invitación, presenta tu declaración. Si ya hiciste esto, haz caso omiso, no que pasa crezca, nada. Que crezca. Sí, que se te haga deja grande, crecer que y se te haga va grande. poniendo 1, 2, 3, 4, 5. Y de repente un día no puedes facturar o de repente un día no puedes sacar dinero de la cuenta. Y entonces no te notificó vía buzón tributario. Te dice, hemos detectado algunas inconsistencias y usted tiene 3 días para aclararlas. Y te mandan la lista así de Santa Claus de todas las cosas que tienes que hacer. Obviamente, como siempre fuiste descuidado y no atendiste todo lo demás anterior, no tienes nada, no lo presentas en tiempo y forma, te hacen efectivo el apercibimiento y te bajan sellos donde te bajan las cuentas. Revisen su buzón tributario, por favor. Diario. Porque si no lo revisan, esto que pasa que luego algunos contribuyentes o algunos clientes me hablan y me dicen, oye, Quetzal, y si no lo reviso, nomás a los 3 días de que te llega se considera notificado legalmente. Entonces, si te llegó el lunes y no lo revisaste el jueves, ya es para efectos legales y para Ya efectos está. fiscales ya está notificado. Lo hayas abierto o no. Aunque llegas y es que mire, aquí dice que no lo he leído. Sí, pero ahí dice fecha de notificación efectiva, tal día, empieza a correr al día siguiente. Entonces, Madre de Dios. sí, madre de Dios, porque a partir de ahí viene todo. ¿Y qué pasa cuando te bajan los sellos? Tú te dicen, presenta tu tema, tienes 15 días y como muchos humanos decimos, pues lo presentas hasta el día 15. Exacto. Además ya se te fueron 15 días sin sellos o 15 días sin lana. Y luego el SAT tiene ¿También te 40 bloquean días. algunas cuentas? Sí, Sí, todo. tiene 40, dependiendo del trámite, pero el SAT se puede dar a sus 40 días para contestar. Y de ahí viene el juicio y el juicio te va a llevar 2 años. Y entonces tú ya tienes 50 o sin sellos hasta 3 años. Y un negocio que no puede facturar o un negocio Sí. que no tiene lana 3 años, ¿Y yo Truena. personalmente Pues- puedo abrir otra empresa con mi RFC? ¿O obviamente que va a ser, o sea, una vez que se vuelven partes relacionadas, todo lo que abras, Todo es. todo baja. Te platico una historia de un cliente. El cliente, Qué feo. que no voy a decir su nombre, Te pusieron la letra, la Te A, marcan. la crucecita. sí, la A, si te acuerdas, la letra escarlata. La sí, letra letras escarlata. escarlatas. Era una A, ¿verdad? Sí, una A. Entonces de cuenta que este cliente le caen porque el angelito era constructor. El angelito. El angelito. Y el angelito, pues compró unos terrenos ejidales y se los vendió a sus socios más caros. Entonces les dijo a los socios, se cuenta que él negoció la hectárea así le dijo, así como el terreno en Breña, te lo voy a comprar a 200 pesos el metro. Entonces le fue y le dijo a los socios, nos lo están vendiendo en 1500. Y entonces los socios dijeron, ok, pero se lo vamos a vender al desarrollador en 1800. Entonces el chango recibió el dinero y lo depositaba en efectivo. Pero tengo que llevarlo en efectivo. Y entonces él se quedaba con los 100 pesos que le había tumbado a los socios por metro, más los otros 1000 pesos que se había tumbado contra el tema y les daba 200 y todo lo depositaba en sus cuentas. Ya era mi cliente. Y entonces un día le digo, oye, ¿por qué recibiste tanto? O sea, digo, se metió así 12 millones de pesos En efectivo. Entonces el SAT, Y con la ley tacas y de. vámonos. Y Y entonces le dijo,
A ver, Padre Santo. Hola. 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 Ley de lavado. Ley de lavado. Y no, de hecho no fue por el tema de lavado, sino por el tema de depósitos en efectivo detectaron, vino todo el proceso, Y págame. la auditoría, págame, le cancelaron Mis impuestos. cuentas y además el terreno como está en Gidal lo pasó a su nombre, una hectárea que él había comprado aparte, unas hectáreas que había comprado aparte, las pasó a su nombre y también las embargó el SAT. Embargó cuentas, embargó terrenos, embargó casas, embargó propiedades, todo. La empresa. La empresa, como estaba socia a su esposa también le congelaron las cuentas. Y el señor, pues yo no sé, tenía una amiga con la que tenía una cuenta mancomunada, no sé por qué, pero también a la amiga y a la amiga le congelaron las cuentas. Porque tenía una cuenta mancomunada con el señor. No. O sea, todos los activos. Todo lo que había tocado ese güey no se hizo. Todo lo que, exactamente, como sal, ya que estamos hablando así de temas bíblicos, todo se volvió sal. O sea, es increíble, pero ese es el poder del SAT. O sea, por eso te digo, si te peleas con él, Sí. Y ahora sí más, te va a pegar de que todas las cuentas son fiscales, todos los depósitos. siempre han sido. Sí, siempre han sido, nada más que existía el rumor. Lo que pasa es que a partir de 2014, con la facturación electrónica, ya todo está timbrado. Entonces ya todo está... Ya no hay forma, No hay para dónde. No hay forma, porque antes pasaba de que de repente le ponían una O en lugar del nombre completo. O sea, por ejemplo, yo me puse Quetzalcóatl López Ochoa y tenía una cuenta que decía Quetzalcóatl López O. Entonces, antes que no era fiscal, me calcularon un RFC y pues para efectos yo nunca lo corregí porque ya sabes, oiga, que necesito, no, pues necesito tráeme la copia rosa y no, llégale, ahí veo luego cuando lo necesite. ¿Para qué? Era una cuenta de débito. Después, en un momento sí me dijeron, si no nos traes ya tu RFC correcto, Ya no te voy a cancelar la cuenta. Entonces tuve que actualizarlo y obviamente ya la vincularon, le pusieron el RFC. Pero eso es a partir de 2014 que empezó todo este proceso. Antes de eso, pues pasaba que si ellos se equivocaban, pues se equivocaban. ¿Qué onda con eso que acabas de decir que creo que es muy importante? Porque yo hoy todavía tengo un cliente que me dijo, pues pásame la cuenta que no es la fiscal. Y yo, ¿cómo te explico que cualquier depósito que hagas a una cuenta tiene que estar timbrado? Sí, yo diría que inocente palomita. O sea, la verdad es que ya ahorita, quien te diga que hay cuentas no fiscales, bueno, sí hay. Sí hay cuentas no fiscales. Sí hay. Si te acercas a un fiscalista, probablemente te pueda enseñar algunos trucos y asesorar de cómo tener algunas formas no fiscales o darle origen al dinero, ¿no? Pero yo siempre les digo, estate localizado, siempre abre los correos del SAT. Si llega un funcionario del SAT, dile, aquí estoy, no te vayas a ir con el vecino. Porque en los temas de fiscales, por ejemplo, sí, es que, por ejemplo, un lavado de dinero que tiene que ver con un tema ya de delito federal. De delito federal, que los dos son delitos federales, pero un lavado de dinero tiene 15 años de cárcel. El tema de evasión fiscal empieza en 5 y el otro empieza en 15. Entonces yo siempre les digo, mira, si un día te cae el SAT y te dice, no, que usted que no sé qué, no, soy evasor. Porque en el peor de los casos son 5 años. En el peor de los casos son 5 años. En cambio, con una evasión fiscal son 15. Digo, con un lavado de dinero. Entonces, sí. Fíjate la ignorancia. Evasor, evasor. Somos evasores. No, o sea, es broma. Pero a lo que voy es que si hacen las cosas bien, no tienen por qué fincarte un delito digamos, ni de evasión fiscal, ni de lavado de dinero. El lavado de dinero es mucho más grave que el tema de evasión fiscal. Y es importante porque antes de este gobierno, y lo digo con cariño, era muy el tema de que la evasión fiscal era realmente para temas fiscales, valga la redundancia, y el lavado de dinero era para todo lo que era delincuencia organizada. Se trató de vincular mucho durante este gobierno, se ha atacado mucho el tema de la evasión fiscal, tratando de vincularla como un delito de lavado de dinero. Ya ahorita ha habido muchas jurisprudencias, han caído varios, han dicho que algunas cosas no pueden, porque era evidente. Yo la verdad es que le decía, a ver, ¿en qué cabeza cabe pensar en que vas a agarrar a un profesional que se dedica a evadir impuestos y lo vas a poner con un profesional que se dedica al narcotráfico? Y entonces el dinero de este señor, que es totalmente ilegal, se lo vas a poner a disposición a este señor que sabe cómo hacerle para que no lo caguen, y los vas a juntar en la misma celda. Pues obviamente eso era como... El hambre con la necesidad. Sí, oye, eso a mí se me hace lo más absurdo, y creo que
Creo que esa ha sido más la razón de fondo por la cual no ha prosperado el tema de que, pero es una suposición de este abogado nada más, no tiene nada que ver, las opiniones aquí vertidas son responsabilidad del que las emita. Eso. ¿No? Bueno, lo bueno es que ya lo dijiste tú. Exacto. Señor Justicia. Sí. No representa. No. Lo que quiero decir es, yo no estoy a favor de estas situaciones porque creo que una situación muy agresiva sí te puede orillar, una situación fiscal o estas cuestiones fiscales que le llaman planeaciones fiscales muy agresivas. Hay gente que vende facturas al 1%, o sea, digo yo, no manchen, o sea, neta. Y la bronca es quien se la compra, que por ejemplo, yo le compré a Juanito y a Juanito ya le vendió a quién sabe quién, que el SAT ya lo cachó, le jalan B70, ¿es B79? 69. B69. El hilito, güey, y ya ahí estás metido. Sí, y lo peor caso es que sí pasa, o sea, por ejemplo, nosotros arrendamos un vehículo y la arrendadora resultó que estaba marcada como Edo, ¿no? Entonces tú tienes que meter ahí a la situación, declararle al SAT, decirle, oye, pues mira, aquí está la materialidad, si estoy pagando, aquí está la camioneta, o sea, se usa para esto, y tener que explicar cuando realmente tú no tienes nada que ver. Pero si a ellos los tumban, a ti te tumban de regreso. Sí. Entonces, es el tema de lo que estás diciendo y hay que tener muchísimo cuidado. Y qué bueno que tocaste el tema de la compra de las facturas. No lo hagas. O sea, busca la manera. Tienes que pagar impuestos. O sea, no lo puedes evitar. Y es tu obligación como mexicano pagar impuestos. Correcto. Que te guste o no te guste es otro cantar. Sí, correcto. Pero lo tienes que hacer. Correcto. La verdad es que hay estrategias, por ejemplo, nosotros nos hemos topado a veces que nos llegan y nos dicen, oye, mi negocio recibo todo en efectivo. Ok, ¿qué puedo hacer? Pues date de alta como reciclo, por ejemplo. Eso te puede permitir, si te das de alta tú como reciclo, das de alta a tu esposa como reciclo, si tienes esposa o esposo o lo que sea, te puede permitir que entre los dos deduzcan 7 millones de pesos con una tasa muy benévola. Sí, y con eso te pegas. Genera 7 millones en efectivo, quiero ver. Hermano, es que por eso una buena taquería por eso nos genera. A lo que me refiero es, no es un tema lejano, pero de esa forma estás en paz. Estás en paz y ese dinero que le pagas al SAT tienes más efectivo, creciste mucho más, vendes 3, 4 millones de pesos mensuales. Eres sujeto a crédito. Ya puedes comprar una camioneta a crédito, o sea, ya puedes crecer tu negocio, porque también hay muchos que no crecen porque no les dan crédito. No, y por ejemplo, está porque y el dinero del colchón, y entonces es un desmadre. Se devalúa, porque la lana también con el colchón se devalúa. El año pasado el 10% casi de inflación. Y mire, no le hablamos a los gringos del dólar porque ahorita... No, pero lo que voy, mira, por ejemplo, traes 3, 4 millones de pesos mensuales extras y que lo estás generando. Pues construye una sociedad anónima, una SA, una SDRL, lo que tú quieras. De entrada bajó la tasa de persona física del 35 al 30. Ya con eso tuviste un 5% de ahorro. Además, puedes registrar la marca, rentarle la marca a la sociedad, sacar el dinero para el socio. Y a lo mejor ya te cuesta el 20%, te cuesta el 25%. 10% de ISR, piensen que de cada millón se ahorra 100 mil pesos de impuestos. Parece que es poquito, pero pues, si le vas sumando, el 5 que ibas a pagar de ISR más el 10 que le vas a pagar de la persona física más esto, se vuelven ahorros considerables y totalmente limpios y transparentes. O sea, pagando sin hacer estrategia. Esos son estrategias. Esas son las estrategias. Hay otro tipo de estrategias, ¿no? Hay estrategias muy agresivas. Que rayan en las lagunas. Que sí, que mucha gente dice, es que si no, mi negocio truena. Está bien. O sea, está bien, para todos hay. O sea, para todos hay, cada quien es responsable de sí mismo. Si yo le digo a la gente cuando me dice, oye, es que voy a hacer esto, nomás infórmate, pues de que las consecuencias que puedes tener para que sepas y te enfrentes a lo que te tengas que enfrentar y listo y se acabó. Sí. ¿No? O sea, yo no, como la gente que le gusta fumar, o sea, con mucho respeto, pues nomás que se sepa cuál es la consecuencia de fumar. Mira, y que lo hagan libre de hacer. Cada quien es libre de hacer su vida, ¿no? Que dice esta frase: hazte responsable de tus acciones. Y si tú estás jugándole al chingón con el SAT, hazte responsable de tu acción. Porque cuando llegue la voladora. Cuando llegue la voladora, ahí luego andan llorando y ay, abogado, contador, señor fiscalista, ayúdeme, cuando obviamente hubo un previo aviso. De este tema, Quetzal, podríamos hablar. Soy evasor. Soy evasor. Creo que ese es el consejo del podcast. Soy evasor.
¿Cómo concluirías? ¿Cómo matar 10 años? ¿Cómo quitarte 10 años de... ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a un empresario? Digo, tú que conoces la red de BNI sabes que hay de diferentes tamaños y a lo mejor para la gente que no es BNI que lo está viendo, una empresa mediana, de mediana chica, ¿cuáles serían los primeros pasos para no regarla, güey? Mira, fíjate que esa es una excelente pregunta y creo que esa es la base de lo que nosotros buscamos como empresa, como despacho. La verdad es que a veces nos han llegado clientes que dicen, oye, acabo de construir mi sociedad anónima y la voy a iniciar y voy a empezar ya y ya me conseguí el socio y ya tengo todo, ya tengo mi acta constitutiva, ahora sí, ¿me pueden ayudar con la contabilidad? Y luego le preguntas, ¿y para qué quieres la sociedad? Es que voy a abrir una tienda en línea. Ok, perfecto. O voy a abrir un negocio de venta de un abarrotes. Ok, ¿y por qué abriste una sociedad anónima? Pues porque ya quiero tener mi SA. Pues sí, pero no. Sí, pero no te tocó. O sea, yo diría, si quieren abrir, sale mucho más barato que se acerquen con un fiscalista y piden una asesoría inicial. Porque cuando tú te acercas a un fiscalista, a lo mejor yo le diría, ok, vas a abrir una tienda de abarrotes, no necesitas construir una SA. Para empezar, la contabilidad te va a salir el doble o el triple de lo que te saldría como persona física. Luego, si te inscribes como reciclo, si estás en posibilidad de hacerlo, vas a pagar... El primer año. No es el primer año. Es mientras dure el régimen, hasta 3 millones y medio de pesos, 2.5%. Es decir, hasta 3 millones y medio de pesos vas a pagar de ISR 87 mil pesos. El IVA corre igual. Pero hasta 87 mil pesos por 3 millones y medio de pesos, bueno, pues señores, eso es un regalo de papá gobierno. La verdad es que es una maravilla. Volvemos a lo mismo. Como desconoce la gente. Claro. Si estuvieras a la tasa del 35, pues estamos hablando de más de 1 millón de pesos. O sea, 1 millón contra 87 mil. ¿Cuánto cuesta la asesoría del fiscalista? Te va a salir gratis. No, o del contador. Sí, le vas a aplaudir. Sí, porque ese es el tema. Lo primero es siempre asesórense por un profesional. Por un profesional. En el tema. Sí. Un profesional del tema, porque creo que en el corto y en el mediano plazo y en el largo plazo, definitivamente te va a salir mucho más barato. A veces pensamos que una asesoría nos sale muy cara, pero es como la parte de la inversión. Y la segunda, lo primero que diría es, planifica por qué quieres el negocio, haz una servilletita, ponte objetivos y ponte, aunque sea en un papelito, por qué quieres el negocio, porque te vas a enfrentar a situaciones diferentes. Segundas, asesórate por profesionales en materia contable, en materia fiscal, en materia legal, en materia de marketing, en materia de recursos humanos, ve qué te conviene, porque a veces pensamos que pedir asesoría es muy caro, pero en el largo plazo es lo que hace que subsista el negocio. No, incluso en el corto plazo. Porque hablando específicamente de mi profesión, contratas mal a alguien, te demandan, ya te costó 90 días y era el capital de trabajo. Adiós negocio. No, y era la recepcionista, güey. Y a veces te toca de que te roban. O sea, a mí me tocó el caso de una persona cercana que le robaron. Le robaron la que tenía ahí encargada de la caja, se llevó la lana de la caja. Le dije, presento una denuncia. Ay, no voy a ir a perder el tiempo. Le dije, si te demanda laboral, luego te va a demandar laboralmente y como no la denunciaste, ya la demanda va a correr por cuerda separada. Le dije, y pues cuando llegue la demanda ya no va a parecer normal de que la estés denunciando porque te robó. Ahora sí, vienes a denunciarla. Pues, ¿qué crees que pasó? Eso. No la denunció, pasaron 6 meses, 7 meses, llegó la demanda. Y entonces me dice, oye, ya pasaron los 6 meses que tenía para el tema. Le dije, yo te dije que tenía 6 meses para presentar la demanda. Estos son 7 meses y ya te está demandando. Ya corrieron 7 meses de salarios caídos. O sea, existe? Sí. Es 1 año. Pero pues obviamente, oye, si ya el tema, pues ya te toca negociar, no tienes ¿Más formas. lo que te robó? Más lo que te robó, se le robó 1 mes de sueldo, de trabajo. Entonces dices, oye, pues divertido van a ser 3 meses, más el mes que te robó, más los 20 días, más Bueno, en este caso no proceden porque tenía poco tiempo, pero bueno. El chiste es que sí está divertido el asunto cuando te pones en ese tema. Pero fíjate, me encanta porque, perdón por la expresión, pero le mamas y todo. O sea, Es que me explica en una paz y dice, no mames, o sea, qué chingón, güey. Sí, güey, por eso quería invitarlo, güey. Por eso lo quería invitar, porque el güey te habla de tragedias, güey, pero pues los disfruta, güey. No, yo le avisé, le dije lo que iba a pasar. No me hizo caso, porque ahora sí, ¿para qué se le como diría un amigo,
El pendejo es uno. Exactamente. Yo sí. Dale, mátate. Pues yo creo que a todos, si nos gusta lo que hacemos, te diviertes con los Ah, asuntos, pero a ti sí ¿no? te O sea, apasiona. ¿para qué sí no? me apasiona, por eso te decía hace rato, pues el hobby es parte de mi trabajo, es mi hobby. Muy bien, entonces, ya para concluir, porque ya nos volvimos a ir un poquito largos, Ujú. ¿qué consejo le darías, así súper resumido, breve, conciso, a una persona? La sociedad, o sea, No, una asesoría antes sí. de arrancar una Y yo antes de arrancar el negocio, que se planteara para qué quiere el negocio, ¿no? O sea, y esto a lo mejor puede servir con un coach o tal vez como en lo personal o con un psicólogo o con alguien, para que se enfrente a ver por qué, ¿no? A veces las razones son, bueno, porque es una idea brillante y a veces es porque no tengo más opción, Ajá. ¿no? Tengo el caso de un amigo que sus papás lo liquidaron, ya estaba grande el señor, tenía hijos todavía pequeños, no encontraba chamba y dijo, voy a poner una taquería. Y le fue muy bien al señor, se jubiló con muy buena lana. Sí, pero a ver, volvemos a lo mismo, pero te asesoras. Te asesoras. Es asesorarte el por qué El por qué. y para qué lo quieres. Claro. ¿Esas serían tus conclusiones? Sí, yo creo que eso es lo más adecuado que tendrías que hacer. Una vez ya con el negocio en marcha, para que mantengas, pues hay muchos factores. Creo que también un poco la suerte tiene que ver con el asunto, pero Sí, Pero- cosas con suerte. la verdad es que sí creo que si tú tienes un porqué claro, es más fácil encontrar el cómo. Pero si buscas primero el cómo y después el por qué, no va a funcionar el negocio nunca. Entonces encuentra siempre tu por qué primero, dedícate a eso y con base en eso vas a tener una forma mucho más clara de por qué haces el negocio que haces, independientemente e incluso hasta si tienes una novia, o sea, esa es cualquier proyecto. A ver, ya dilo, güey, porque traes No, la no, no, pinche no. idea. Traes la pinche idea. No, y es que ahí, dense cuenta que él dijo que lee muchos libros y que ahora está leyendo, no solo de lo que es. Ya, que le tocó leer en su Le tocó, momento. sí, pero ya que también está leyendo cosas de superación personal, de cosas como llamas. Ah, sí, sí. Y ahí él lo conecta. Ah, es que, güey, Lo también es conecta. coach. Ah, sí. Ah, sí, también sí. es coach. Pero fue también esa es otra historia. Pero bueno, al final conecta. Perfecto. O sea, Perfectamente todo. conecta la parte laboral con la parte emocional, que creo que es algo muy importante. ¿Y tu conclusión? Pues no, la verdad, se va a saber. ¿Quieres matar 10 años de cárcel? Esa es mi conclusión. Fue lo único que se te quedó de todo lo que dijo. No, la verdad es que, bueno, o sea, lo que les decía hace rato, que verlo, cómo le apasiona hablar de la chamba. Claro. Y bueno, y aunque el tiempo es corto y hay demasiada información de este tema, creo que los consejos que da hoy para cualquier empresario le pueden funcionar, y los que ya estamos corriendo, bueno, también podemos replantear por qué estamos aquí, qué estamos haciendo con nuestro negocio, y bueno, pues también qué me hace falta y cómo puedo también después asesorarme, o ya ese Ya momento tengo de la meterme. asesoría más chingona, güey. Sí. Soy evasor, güey. No, y aparte, Ya, güey. no hay la frase, no hay No hay No, crisis sí, que resista 18 horas de trabajo contigo todos los días. eso. Muy bien. Mi conclusión es precisamente esa frase. Sé que las personas que lo escuchen, que han pasado por ese momento crítico, güey, del negocio, te soy muy franco, a mí sí me ha servido en algunas ocasiones que dices, güey, ya no puedo. Güey, 18 horas, güey. O sea, 12, 18. No hay manera que no funcione. Sí, 3 Eso. meses que le dediques 18 horas continuas, Y a todos huevo los días, de funciona. lunes a domingo, levantas lo que quieras. Sí, funciona. Exactamente. Y yo lo pongo como ejemplo. Los que se van al norte de Mojados, güey. Trabajan de sol a dice. sol, güey. O sea, ahí no hay distracción, ahí no hay nada y les va re bien. Pero te digo una cosa, hermano, y no solamente es al norte. No. Hay un estudio Allá. O sea, se van a lo que voy. allá. No, a lo que voy. De todos los migrantes, incluso los que cambian de ciudad para trabajar. O sea, el migrante que viene, no solamente, por ejemplo, te vienes de yo que vengo de Moches y que llegué aquí, trabajas más duro porque tienes menos distracciones. Sí, el tema son las distracciones. Es el tema. Vienes más enfocado. ¿A qué te mudaste? Imagínate el esfuerzo de cambiarte de ciudad para hacer eso. Pero, ¿y ese estudio? El señor no nos puede platicar. El señor nos puede platicar. Sí, yo tengo 13 años aquí en Guadalajara y cerré mi negocio en Tepic y me vine acá. Y a llegaste a enfocarte. Y a rascarle. Y a rascarle y a encontrarle. Y Es eso es. importante eso de enfocarte. Pero yo también concluiría diciendo, asesórate de la persona especialista en la materia. Claro. Güey, voy a poner un negocio, muy bien. Un logotipo, un diseñador y una persona de propiedad intelectual. Oye, mi contabilidad, pues ve con un fiscalista, con un contador. Los contratos, ve con un abogado. O sea, porque realmente
te evitas un chingo de broncas. Y el mexicano es muy dado a, pues, chingue su madre, sobre la marcha vamos viendo cómo lo arreglamos. Cuando son cosas que pudiste haber ni siquiera tenido que vivir, porque te asesoraron de manera correcta. Eso es, creo que Y la estadística no miente. Sí. 90 y tantos % de los negocios en el primer año se van. Yo ya voy a cumplir mi quinto. ¿En qué parte de la estadística estoy? Estás en la segunda parte de la estadística. Los primeros es 1 año, luego otros 5 años y luego otros, creo que los 15. Bien. Voy a romper la barrera. Pues Quetzal, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que intentamos que fuera corto, pero espero que los milagros de la edición. No, va a quedar, señor la verdad es que va a quedar largo el podcast, pero la información creo que esta vez es muy interesante, como entonces, sí. Aparte con la pasión que lo contó, pues esa sí, ya nos va a tener así a todos. Aparte no lo puedes cortar, güey, porque exacto. Como contó la historia así como de por tiempo. Exacto. Lo hizo plan con maña. Pero bueno. No sabía que había que cortarle, me habías dicho. No, es que estábamos haciendo la prueba piloto, pero ya nos dimos cuenta que sí tenemos que avisar, güey. ¿Por qué? Porque de plano no se va a poder. Quetzal, ¿dónde te podemos encontrar? Porque en la magia de la edición el señor aquí abajo. Aquí le va a poner datos. Vamos a poner los datos. Pues me pueden encontrar en mis redes sociales, @Quetzal López y @Fiat Legal. La verdad es que tengo un canal de YouTube, escribo en el periódico, en El Debate, en El Debate es un periódico sinaloense, ahí escribo una columna cada 15 días, temas ahí medios políticos, medios temas, todos son legales, o sea, no nos metemos en temas de opinión de si estoy a favor, estoy en contra de nadie. ¿El canal de YouTube cuál es? Es @Fiat Legal. Okay. YouTube, va a aparecer Fiat Legal. En la cajita de la descripción. En Facebook y en Twitter, en Instagram, es @Quetzal López, @Fiat Legal en los dos. Oye, no lo sigo en Twitter, pero yo creo que se hace aventar buenas bombas. En Twitter ahí sí he hecho todo lo que... Por eso, ahí sí, ese es el Quetzal que quieren conocer. Mira, ¿ves? Criticón, que tunde al que se equivoca. Ahí sí. Vamos a ponerlo así como en la parte, el primero. Sí. Quetzal López, Twitter. Para que lo sigan. La verdad es que sí, es muy divertido ahí. Pues muy bien, Quetzal, muchísimas gracias. La verdad es que invitados como tú suman mucho al episodio. Y pues como siempre les digo, espero que estos consejos les sirvan en sus chambas, en sus business, en sus emprendimientos. Y nos escuchamos y nos vemos, porque ya nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta luego! Gracias. Soy evasor, no soy evasor.